El catálogo de la conducta. La mente humana no es una línea recta, es un mapa vasto, complejo y a veces caótico, lleno de caminos inesperados, montañas imponentes y valles ocultos. La mayoría de nosotros navegamos por este mapa con un conjunto de herramientas que llamamos personalidad. Patrones consistentes de pensar, sentir y comportarnos que nos hacen ser quienes somos. Pero, ¿qué sucede cuando esos patrones se vuelven tan rígidos, tan extremos, que en lugar de ayudarnos a navegar por el mundo, nos hacen chocar constantemente contra él? Estamos a punto de adentrarnos en el territorio de los trastornos de la personalidad. Este no es un video sobre estar loco o roto. Es una exploración de las arquitecturas mentales que son fundamentalmente diferentes de la norma. Estas no son enfermedades como un resfriado o una gripe, que atrapas y luego curas. Son patrones profundamente arraigados, a menudo desarrollados desde la adolescencia, que definen la forma en que un individuo experimenta la vida, a sí mismo y a los demás. El manual diagnóstico que los psiquiatras usan, el DSM-5, es como un catálogo de estas arquitecturas. Y aunque algunos nombres nos suenan familiares, como narcisista o antisocial, el espectro es mucho más amplio de lo que la cultura popular nos hace creer. Hoy vamos a explorar 8 de estos planos mentales, algunos de los cuales operan en las sombras del conocimiento público. Vamos a desmitificar términos, a separar la realidad de la ficción y entender que detrás de cada etiqueta diagnóstica hay una forma humana de existir, a menudo acompañada de un profundo sufrimiento tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Trastorno de personalidad narcisista encubierto. Cuando escuchamos narcisista, la imagen que nos viene a la mente es clara. Alguien grandioso, ruidoso, que exige ser el centro de la atención, que presume de sus logros y que menosprecia abiertamente a los demás. Este es el narcisista clásico, el abierto o grandioso. Pero hay una manifestación mucho más sutil y para muchos más peligrosa de este trastorno: el narcisista encubierto. El narcisista encubierto comparte el mismo núcleo que el grandioso, una profunda necesidad de admiración, una falta de empatía y un sentido de derecho. Sin embargo, su estrategia para obtener lo que necesita es completamente opuesta. En lugar de decir, soy el mejor, el encubierto dice, nadie sufre como yo. Su grandiosidad se expresa a través de la victimización. Esta persona no se jactará de sus éxitos, se lamentará de sus fracasos, pero de una manera que implica que era demasiado bueno, demasiado sensible o demasiado inteligente para un mundo cruel que no lo comprende. Usan la autocompasión como un arma. Mientras que el narcisista abierto te ataca, el encubierto te desarma haciéndote sentir culpable. Son maestros de la agresión pasiva. Si te olvidas de algo, no se enojarán. Te dirán con un suspiro, no te preocupes, ya estoy acostumbrado a que nadie me tome en cuenta. Buscan validación no a través de aplausos, sino a través de consuelo. Se presentan como vulnerables, sensibles y profundamente heridos, atrayendo a personas empáticas que quieren salvarlos. El problema es que, en el fondo, la dinámica es la misma. La relación gira enteramente en torno a ellos. Sus necesidades eclipsan todo lo demás. Y, aunque parecen tímidos o introvertidos, su sentido de derecho es absoluto. Creen que merecen un trato especial precisamente porque han sufrido tanto. Esta forma de narcisismo es difícil de detectar, porque se disfraza de humildad o tristeza, pero es igual de egocéntrica y agotadora para quienes caen en su órbita. Trastorno de personalidad histriónico. Si el narcisista quiere admiración y el encubierto quiere compasión, el histriónico quiere atención. Cualquier tipo de atención, buena o mala, positiva o negativa. Todo vale mientras los reflectores estén sobre ellos. El trastorno de personalidad histriónico se define por una emocionalidad excesiva y una búsqueda constante de ser el centro de todo. Una persona con TPH se siente profundamente incómoda e incluso invisible si no es el foco de la habitación. Para lograrlo, su comportamiento suele ser teatral, dramático y exagerado.
Sus emociones parecen superficiales y cambian rápidamente. Pueden estar llorando desconsoladamente un minuto y riendo a carcajadas al siguiente, pero uno tiene la sensación de que es una actuación para el público. Su apariencia física es a menudo una herramienta clave. Pueden vestirse de manera provocativa o llamativa, usando su atractivo físico para captar miradas. No se trata necesariamente de seducción sexual, sino de captura de atención. Hablan de manera impresionista, con grandes gestos y opiniones fuertes, pero si les pides que profundicen, a menudo carecen de detalles o sustancia. Esa película fue la experiencia más increíble y transformadora de mi vida, podrían decir, pero no podrían explicar por qué. Son altamente sugestionables, adoptando rápidamente las opiniones y estilos de aquellos a quienes admiran o de quienes desean aprobación. Consideran que las relaciones son mucho más íntimas de lo que realmente son, llamando mejor amigo a alguien que apenas conocen. El núcleo del TPH es un vacío aterrador, un sentido de identidad que depende completamente de la validación externa. Si nadie los mira, es como si no existieran. Esto los lleva a comportamientos impulsivos y a menudo inapropiados en un esfuerzo desesperado por generar una reacción, cualquier reacción, que les confirme que están vivos y presentes en el mundo. Es una vida agotadora, vivida en un escenario imaginario donde el espectáculo nunca debe terminar. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Aquí es donde la confusión reina. Cuando la gente escucha obsesivo-compulsivo, piensa inmediatamente en el TOC, trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo. Lavarse las manos repetidamente, revisar la cerradura 10 veces, tener pensamientos intrusivos, pero el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es algo completamente diferente. El TOC es un trastorno de ansiedad. Las personas con TOC realizan compulsiones, rituales, para aliviar la ansiedad causada por obsesiones, pensamientos no deseados. Saben que sus rituales son irracionales y a menudo les gustaría detenerlos. Es ego distónico, está en conflicto con su sentido del yo. El TPOC, en cambio, es un trastorno de personalidad, es ego sintónico. La persona no ve nada malo en su comportamiento. De hecho, cree que su forma de hacer las cosas es la única forma correcta. El TPOC se define por una preocupación paralizante por el orden, el perfeccionismo, las reglas, las listas y el control mental e interpersonal. No es la persona que simplemente es organizada o limpia. Es la persona que no puede empezar un proyecto hasta que el plan es absolutamente perfecto. Y como resultado, nunca lo empieza. Es el jefe que micromaneja cada detalle del trabajo de sus empleados, hasta el punto de que nada se entrega a tiempo. Es la persona que no puede delegar una tarea simple como hacer la compra, porque está convencida de que nadie más comprará las verduras correctas. Para alguien con TPOC, la flexibilidad es el enemigo. Las reglas no son guías, son leyes inquebrantables. Su perfeccionismo interfiere con la finalización de las tareas. Pueden pasar horas alineando objetos en su escritorio en lugar de hacer el trabajo que tienen pendiente. En las relaciones son rígidos, moralistas y a menudo tacaños, viendo el dinero como algo que debe acumularse y controlarse. Su vida emocional está reprimida. La lógica y el control están por encima de los sentimientos y la espontaneidad. Mientras que el TOC es un infierno de ansiedad, el TPOC es una prisión de rigidez. Es el perfeccionismo llevado a un extremo tan destructivo que la misma vida, con su desorden inherente, se vuelve imposible de vivir. Trastorno de personalidad esquizoide. En un mundo obsesionado con la conexión social, los likes y las fiestas, el trastorno de personalidad esquizoide es quizás el más desconcertante. El TPE se caracteriza por un patrón generalizado de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama muy restringida de expresión emocional en entornos interpersonales. No estamos hablando de timidez. La persona tímida quiere conectar, pero tiene miedo al rechazo. No estamos hablando de introversión. El introvertido disfruta de la interacción social en dosis pequeñas, pero se recarga en soledad. La persona con TPE sencillamente no tiene interés. El individuo esquizoide parece indiferente a las oportunidades de desarrollar relaciones cercanas. No desea ni disfruta formar parte de una familia, un grupo de amigos o una comunidad. Casi siempre elige actividades solitarias. Si tiene la opción de ir a una fiesta o quedarse en casa leyendo un manual técnico, elegirá el manual sin dudarlo.
Muestran un desinterés casi total en tener experiencias sexuales con otra persona. Y lo que es más llamativo, parecen indiferentes a los elogios o las críticas de los demás. Un ascenso en el trabajo o un insulto en la calle pueden provocar exactamente la misma reacción. Ninguna. Su vida emocional interna es mínima, o al menos eso es lo que proyectan. Se les describe como fríos, distantes, con un afecto plano. Rara vez experimentan emociones fuertes, como la ira o la alegría. Viven en un mundo interior que puede ser rico en fantasía y abstracción, pero que rara vez comparten con nadie. Este no es un aislamiento causado por la ansiedad social, como en el trastorno de personalidad por evitación. Es un aislamiento que proviene de una falta fundamental de deseo de conexión. Para ellos, las relaciones humanas son complicadas, desordenadas e innecesarias. Prefieren la claridad predecible de los objetos, las ideas o sus propios pensamientos. Es la existencia del ermitaño, no por filosofía, sino por configuración de personalidad. La psicopatía. Aunque psicopatía no es un diagnóstico formal en el DSM-5, se incluye bajo el paraguas del trastorno de personalidad antisocial. Es un constructo psicológico crucial y que merece su propio lugar. La psicopatía es, quizás, el trastorno más popularizado y al mismo tiempo el peor entendido. A menudo se confunde con psicosis, que es pérdida de contacto con la realidad, pero un psicópata está firmemente anclado en la realidad. Simplemente, su realidad no incluye las emociones que rigen al resto. El núcleo de la psicopatía es una falta profunda y devastadora de empatía y remordimiento. Para entenderlo mejor, miremos la tríada oscura de la personalidad, que incluye la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Mientras que el narcisista necesita admiración y el maquiavélico manipula estratégicamente para alcanzar un objetivo a largo plazo, el psicópata es diferente. Su comportamiento se caracteriza por un encanto superficial, una grandiosidad egocéntrica, una necesidad de estimulación, se aburren fácilmente, una mentira patológica y una manipulación astuta. Pero la clave es la falta de respuesta emocional. No fingen no sentir culpa, literalmente no la sienten. El sufrimiento de otra persona es para ellos como ver una silla caerse, un evento neutral o, en el peor de los casos, entretenido. Esto les permite usar a las personas como objetos para su propio beneficio o diversión, sin la más mínima vacilación moral. No todos los psicópatas son asesinos en serie como en las películas. De hecho, la mayoría no lo son. Muchos son psicópatas exitosos o prosociales. Directivos ejecutivos despiadados, abogados manipuladores o políticos encantadores que ascienden en la escala social precisamente porque no están lastrados por la empatía, la culpa o el miedo. Son predadores intrasociales. Ven el mundo como un juego y a las demás personas como peones. Pueden imitar emociones, como llorar en un funeral o reír en una party, pero es una máscara. Detrás de ella hay un vacío frío y calculador. El espectro y la normalidad. Después de escuchar estas descripciones, es casi inevitable que surja una pregunta incómoda. Espera, ¿yo conozco a alguien así? ¿O soy yo así? Todos podemos ser un poco narcisistas cuando conseguimos un ascenso. Todos podemos ser un poco histriónicos cuando contamos una buena historia. Todos podemos ser un poco obsesivos compulsivos cuando limpiamos la casa antes de una visita. Entonces, ¿dónde está la línea? Esta es la pregunta más importante en la psicología de la personalidad. La respuesta se reduce a 3 palabras: rigidez, cronicidad y disfunción. Primero, la rigidez. Para la mayoría de las personas, la personalidad es adaptable. Eres serio en una reunión de trabajo, relajado con amigos y vulnerable con tu pareja. Tienes un trasgo, pero puedes ajustarlo. Para alguien con un trastorno de personalidad, no hay ajuste. El patrón es rígido. El narcisista es narcisista con su jefe, sus amigos, su pareja y el repartidor de pizza. El esquizoide es distante en todas partes. El patrón no se adapta a la situación. Segundo, cronicidad. Un trastorno de personalidad no es un mal día o una mala semana. Es un patrón estable y de larga duración que comienza en la adolescencia o adultez temprana y persiste durante toda la vida. Es crónico. Y tercero, y más importante, disfunción. Aquí es donde una peculiaridad se convierte en trastorno.
El patrón debe causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro en áreas importantes de la vida, el trabajo, las relaciones o el sentido de uno mismo. Tu amigo que es súper organizado y tiene la casa impecable, no tiene TPOC si tiene un trabajo exitoso y relaciones saludables. Pero si esa misma necesidad de orden le hace imposible terminar proyectos en el trabajo, le impide formar relaciones porque nadie es suficiente y le causa una angustia constante, entonces cruza la línea hacia el trastorno. No se trata de tener trasgos. Se trata de que los trasgos te tengan a ti. La personalidad normal es un conjunto de herramientas que usas para vivir. Un trastorno de personalidad es una jaula en la que estás atrapado. El estigma de la salud mental. Es fácil escuchar sobre estos trastornos y sentir miedo, desdén o incluso repulsión. Las películas y los medios han convertido al psicópata en un monstruo y al histriónico en una caricatura, pero la realidad es mucho más compleja y mucho más triste. Detrás de la grandiosidad del narcisista, a menudo hay una fragilidad tan profunda que el yo tuvo que construir un castillo de arrogancia para no desmoronarse. Detrás del aislamiento del esquizoide puede haber una sensibilidad tan extrema al mundo exterior que la única forma de sobrevivir fue apagarlo todo. Detrás de la rigidez del obsesivo-compulsivo hay un miedo aterrador al caos y la pérdida de control. Los trastornos de personalidad están entre las condiciones de salud mental más estigmatizadas. A diferencia de la depresión o la ansiedad, donde la gente tiende a mostrar más compasión, como no es tu culpa, es tu química cerebral, los trastornos de personalidad se confunden con la identidad misma. La gente no dice, él tiene narcisismo, dice, él es narcisista. El trastorno se convierte en un juicio moral. Pero nadie elige tener un trastorno de personalidad. Son el resultado de una interacción compleja entre la genética, la biología y, muy a menudo, un entorno temprano profundamente invalidante, abusivo o caótico. Son en esencia estrategias de supervivencia que se desarrollaron en la infancia para proteger a un niño vulnerable, pero que se volvieron rígidas y contraproducentes en la edad adulta. Comprender esto no significa excusar el comportamiento dañino. La empatía no es absolución. Las personas heridas por individuos con estos trastornos tienen derecho a su dolor y a protegerse. Pero la comprensión sí nos permite movernos más allá del estigma. Nos permite ver el sufrimiento que subyace al comportamiento disfuncional. Etiquetar es fácil. Comprender es difícil. Y en un mundo que es rápido para juzgar, quizás la herramienta más radical que tenemos no es el diagnóstico, sino la empatía. La voluntad de mirar más allá de la conducta desconcertante y ver la compleja y a menudo dolorosa historia humana que se esconde.